Bienvenidos a este nuevo capítulo 6.2 de temas bíblicos rechazados por los protestantes. Esta es una continuación del capítulo anterior, así que vamos a continuar de hablar de estos temas. Solo espero que no me malinterpreten de que estoy hablando sobre las diferencias de los católicos y los protestantes. No quiero ofender a los protestantes necesariamente, solo es que estoy tratando de clarificar ciertas cosas que el padre Arturo platica sobre eso en sus videos y que también lo basa en el libro de Agustín Petrocelli. Así que el primer tema es el bautismo de los niños. Los protestantes dicen que no vale la pena bautizar a los niños porque no entienden que también Jesús fue bautizado cuando tenía 30 años y que no existe registro alguno en la Biblia de que alguna vez se bautizara a los niños. Las citas que Agustín Petrocelli en especial usa son estas tres y las voy a leer desde su propio libro, pero les recomiendo que ustedes mismos las busquen en su Biblia para que practiquen con los versículos y buscando los libros y así. Así que vamos a empezar con el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Aquí dice que Jesús ordena a sus discípulos bautizar a todos, no prohíbe bautizar a los niños. Si fuera intención de Jesús dar el bautismo solo a los adultos, lo hubiera dicho. Entonces, ahí claramente nos dice Agustín Petrocelli que el bautismo era algo, pues es un sacramento que es abierto para especialmente los niños, porque es como el inicio de los otros sacramentos que serían la primera comunión y también la confirmación. Ahora vamos a ver el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 38 al 39. Aquí dice que Jesús habla del bautismo relacionándolo con su muerte. El bautismo cristiano no está relacionado con el bautismo de Jesús en el Jordán, que fue tan solo un acto externo de purificación y penitencia. El cristiano es bautizado y salvado en la muerte y resurrección de Jesús. Y claramente diciéndonos que no podemos estar mezclando ciertos eventos con lo que es el sacramento del bautismo. Ahora vamos a leer este libro de los Hechos, capítulo 10, versículos de 44 al 48, que nos dice que Pedro bautiza a toda la familia de Cornelio. Sin duda había también algunos niños. Desde el principio, pues, se bautizó también a los niños. Naturalmente, al principio, las conversiones son más numerosas, eran las de los adultos, pero nunca se excluye a los niños. Entonces ahí regresamos a esa idea que los niños también fueron incluidos con este sacramento en esos tiempos. Entonces las observaciones finales son que lógicamente los niños necesitan la guía de los padres y por ello se les daría el bautismo como un gran tesoro. Entonces, si los niños no tienen la madurez suficiente para tener fe, ¿a qué edad sería apropiado bautizarlas? Ciertamente no esperan hasta los 30, ¿verdad? En conclusión, no hay una edad fija para empezar a creer. Por lo tanto, desde el nacimiento es esencial que Dios y su gracia estén presentes en sus vidas. Entonces, por eso quiero regresar a la idea que el bautismo siento que sí es muy importante que sea otorgado como nomás a los niños, porque es como la base de su vida así católica, pues, cristiana. Y con esa base del bautismo, luego los papás siguen llevándolos a la iglesia, obviamente, cada domingo, y luego así van construyendo su aprendizaje de ser un buen católico, con la primera comunión, luego la confirmación y tal vez hasta el matrimonio. Ahora vamos a hablar sobre la confesión. Lo que dicen los protestantes es que solo Dios puede perdonar pecados, que no hay necesidad de ser perdonado por otro pecador y que no está descrito en la Biblia y que no es necesario un sacerdote, basta hacerlo entre los hermanos. Entonces las citas explicativas que puse aquí
y son el Evangelio de San Mateo, capítulo 18 y versículo 18. Aquí dice que Jesús entrega a los apóstoles el poder de atar y desatar. El lenguaje oriental, este poder se refiere también a la facultad de perdonar los pecados. Ok, entonces ahí nada más nos dice que Jesús les otorga ese poder a los apóstoles. Ahora vamos a ver el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 23. Aquí nos dice que Jesús explícitamente da a los apóstoles el poder de perdonar en su nombre. Ahí también nos está diciendo ese poder que Jesús les regaló a los apóstoles. Y vamos a ver las observaciones finales y luego explico un poco más sobre esto. Entonces, primero, Dios ama al pecador y desea su conversión. También Jesús perdona frecuentemente a los pecadores. Y la misión de perdonar y reconciliar está explícitamente dada a los apóstoles y a la iglesia. Eso es lo que estaba diciendo prácticamente los otros versículos. Y dos motivos por los cuales la iglesia perdona y reconcilia. Primero que nada, es el mandato expreso de Jesús, y también el pecado que nos separa de Dios tiene consecuencias sociales. Por eso tenemos que reconciliarnos con Dios y con la iglesia en la persona del Padre. Ahora voy a decir un poco de mi opinión sobre esto. Siento que de hecho hasta nos ayuda como decir nuestros pecados a un Padre, porque primero que nada lo estamos diciendo en palabras. Entonces, como diciendo nuestros pensamientos en palabras nos ayuda a arrepentirnos un poco más sobre nuestros pecados y sentir ese perdón y esas ganas de mejorar como persona. Entonces, segundo es que diciéndoselo a un padre ya ha estudiado mucho, de hecho hasta tiene cierta base de psicología, entonces ellos mismos nos pueden dar consejos para convertirnos en mejor y mejor persona en nuestras vidas. Así que ahora vamos a ir al siguiente, que es la Eucaristía y la misa. Lo que dicen los protestantes es que Jesucristo no está verdaderamente presente en la Eucaristía, que la misa es solo un recordatorio de la última cena, que no se dice en la Biblia que los cristianos celebraran la misa, y que el sacrificio de Jesús en la cruz fue perfecto para la redención de todos. Por lo tanto, no hay razón para repetir el sacrificio de Cristo en la misa. Ahora vamos a ver un poco de estas citas para que expliquemos esto un poco más. Vamos a empezar con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 48 al 63. Aquí les voy a leer una frase pequeña nomás que dice: Jesús promete la Eucaristía con palabras muy claras y fuertes, tanto que los judíos que la escuchaban lo entendieron muy bien y lo dieron por loco, alejándose de él. A los apóstoles que se escandalizaron, Jesús no se corrige, como hizo otras veces que hablaba simbólicamente. Ahora vamos a ver el libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Aquí dice: las palabras de Jesús en la última cena son explícitas y no se pueden entender en sentido figurado. Los apóstoles no entendieron muy bien, entendieron que debían hacer desde ese momento lo que Jesús había dicho: hagan esto en memoria mía. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre esto. Observaciones finales: que en general es importante comprender que la Eucaristía es un componente extremadamente importante para nuestro crecimiento y para comprender lo que Dios quiere ver en nosotros. Así que la Eucaristía, como cada domingo, y la misa, yo diría que sí es un fundamento como muy muy importante, y en especial para como los niños que todavía están como creciendo, desarrollándose y tratando de entender cómo ser un católico ideal que pues esperamos que los padres estén imponiendo en ellos. Así que es por eso que la Eucaristía no solo nos ayuda pues ayudar a que nuestros hijos sean exitosos en la vida, y que también nos ayuda a uno mismo recordar pues lo que
lo que Dios quiere en nosotros y en nuestras vidas. Ahora vamos a hablar sobre el celibato sacerdotal y religioso. Los protestantes nos dicen que en ninguna parte de la Biblia se encuentra la ley corrupta del celibato sacerdotal. Incluso San Pablo ordena que el obispo esté casado. Ok, vamos a leer estas citas. Lo voy a leer otra vez desde mi libro de Agustín Petrocelli. Y aquí dice que en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 9 al 12, que Jesús habla de eunucos, creo que así se dice, o sea, vírgenes, que guardan la castidad por el reino de los cielos y los alaba. Y la mejor alabanza es que él mismo Jesús se mantuvo virgen. Ok, ahora vamos a ver el libro de la Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 8 al 9. Aquí nos dice que en estos pasos Pablo encomienda la virginidad que él mismo abrazó y solo aconseja matrimonio a los que nos tienen el don de la continencia. Vamos a hablar un poco más en las observaciones finales, que es anteriormente los protestantes afirmaban que San Pablo ordenaba a los obispos que se casaran. Sin embargo, ese versículo en realidad dice que un obispo no es apto para ser ministro de Cristo si se ha casado 2 veces. Aquí vamos a ver la siguiente parte, que es el matrimonio y divorcio. Lo que dicen los protestantes es que el matrimonio no es un sacramento instituido por Cristo, que Jesús mismo permitió el divorcio por ciertas circunstancias y que las personas divorciadas pueden volver a casarse. Citas explicativas que están aquí son el libro de Efesios capítulo 5 del versículo 23 al 32, que nos dice: Pablo expresa cómo el matrimonio es un sacramento, signo de amor de Cristo para la iglesia. Y también el Evangelio de San Lucas capítulo 16 y versículo 18, que Jesús en estas páginas es terminante en la doctrina que el matrimonio es indisoluble. Y ahora vamos a ver esto un poco más, que aunque el versículo de San Mateo capítulo 19 y versículo 9 contiene la palabra fornicación, la interpretación intenta argumentar que el divorcio es, en cualquier caso, contrario a la ley divina. Entonces, como los otros sacramentos que son como el bautismo, comunión y confirmación, matrimonio es algo muy muy importante que sea serio y que pues se propongan a cómo vivir con ese mandamiento y solamente pues intentar casarse una vez. Entonces, espero que este video haya sido interesante y muchas gracias por